Antiguamente la gente trataba las migrañas perforando agujeros directamente en el cráneo. Los padres calmaban a sus bebés con dentición con jarabe de heroína y gotas dentales de cocaína. Los médicos romanos prescribían descargas eléctricas a peces para la gota en lugar de pastillas. Y si eso suena extremo, esperen a que lleguemos al enjuague bucal con queroseno. A lo largo de la historia, el dolor ha significado sanguijuelas, hierros ardientes, momias e incluso estiércol de vaca. Hoy en día, la mayoría de estas curas parecen más bien desafíos de películas de terror. Entonces, ¿por qué la gente inteligente confió en el agua con radio brillante y en las lobotomías con picahielos? Porque cuando el dolor se vuelve suficientemente intenso, casi cualquier cosa empieza a sonar científico. Quédate con nosotros y recorreremos 39 de las soluciones más extrañas al dolor de la humanidad. Perforar agujeros en los cráneos para liberar a los demonios del dolor de cabeza. Los arqueólogos siguen encontrando cráneos con agujeros perfectamente perforados. Estos pertenecen a personas del antiguo Perú, Europa y el norte de África. En aquel entonces, los curanderos creían que los fuertes dolores de cabeza significaban que había demonios atrapados en el interior. Su solución fue la trepanación, literalmente raspando y abriendo el cráneo con herramientas. En algunas tumbas andinas se ven múltiples agujeros curados en un mismo cráneo. Esto significa que los pacientes sobrevivieron a repetidas sesiones de perforación sin anestesia moderna ni antibióticos. La lógica era simple: dejar escapar los malos espíritus y la mala sangre. En la Europa medieval, los cirujanos a veces utilizaban la trepanación para tratar las migrañas y las heridas del campo de batalla. Hoy en día esas aberturas redondas parecen aterradoras, pero muchos bordes muestran una curación suave. Jarabe de heroína comercializado como un alivio suave del dolor para niños. Imagínese entrar a una farmacia alemana y ver heroína etiquetada como calmante. A principios del siglo XX, Bayer vendió jarabe de heroína como un remedio suave contra la tos. Los médicos de Europa y Estados Unidos lo recetaron para el dolor y el insomnio en niños. Los anuncios prometían que era menos adictivo que la morfina, lo que en aquel entonces parecía tranquilizador. Los padres les daban cucharadas a sus hijos para calmar la tos y los dolores nocturnos. Algunos informes iniciales incluso elogiaron lo alegres y tranquilos que parecían los niños. Solo más tarde los médicos se dieron cuenta de que los pacientes ansiaban desesperadamente más de este jarabe milagroso. En la década de 1920, la creciente preocupación por la adicción empujó a los reguladores a tomar medidas enérgicas. La heroína abandonó silenciosamente los estantes de las farmacias y reapareció solo en los informes policiales. Gotas de cocaína para el dolor de muelas que se venden sin receta médica para niños. ¿Conoces esos viejos anuncios que prometen alivio instantáneo del dolor de muelas para niños y adultos? Algunos de ellos mostraban literalmente botellas con la etiqueta «Gotas de cocaína para el dolor de muelas» en letras grandes. A finales del siglo XIX, en Estados Unidos, las empresas vendían pequeños frascos en tiendas generales. Los padres aplicaban el líquido directamente sobre las encías doloridas, especialmente durante la dentición intensa. La cocaína adormece rápidamente las terminaciones nerviosas, por lo que el efecto es casi mágico. Los periódicos publicaron alegres comentarios afirmando que los niños malhumorados finalmente dormían toda la noche. Por supuesto, nadie mencionó el poderoso efecto estimulante y el potencial de dependencia de la droga. Cuando las revistas médicas comenzaron a informar sobre efectos secundarios alarmantes, las actitudes cambiaron rápidamente. La cocaína pasó de ser un remedio casero confiable a una sustancia estrictamente controlada y legalmente restringida. El agua brillante con radio se promociona como un milagro para la artritis. Si tu bebida brilla levemente en la oscuridad, eso suele ser una advertencia. Sin embargo, en la década de 1920, las aguas energéticas mezcladas con radio se vendieron como tónicos para la salud. Marcas como Radithor prometían recargar cuerpos cansados y aliviar la artritis y la neuralgia. Hombres de negocios adinerados, deportistas y miembros de la alta sociedad pidieron cajas de botellas radiactivas. El industrial Eben Byers es famoso por beber tanto que más tarde sus huesos se desintegraron.
Los promotores afirmaron que el calor hormigueante significaba que el radio estaba estimulando las glándulas. Al principio los médicos no estaban de acuerdo sobre los riesgos porque la ciencia de la radiación aún era joven. Cuando aparecieron la necrosis mandibular y la anemia, los reguladores finalmente retiraron estas aguas de los estantes. La brillante cura milagrosa terminó siendo una pesadilla de libro de texto de medicina no regulada. Atar anguilas eléctricas a los pies para aliviar los ataques de gota. Si viajas a la costa romana y padeces de gota, es posible que te topes con un pez eléctrico. El médico Escribonio Largo aconsejó colocar una raya torpedo viva debajo del pie dolorido. Los pacientes permanecieron de pie sobre la orilla húmeda hasta que el shock les adormeció la pierna por completo. A veces, el mismo pescado era presionado contra la frente para tratar brutales dolores de cabeza crónicos. Para los antiguos griegos y romanos, ese extraño hormigueo era como una medicina divina. Notaron que el dolor se desvanecía después de la sacudida, sin comprender las corrientes nerviosas. Algunos escritores posteriores incluso recomendaron el pez eléctrico para la artritis y los estados de ánimo melancólicos. Parece una terapia fantástica, pero los textos de los museos todavía citan a Largus con seriedad. Hoy en día, esas historias parecen un avance prehistórico de los tratamientos del dolor eléctrico. Lobotomías con picahielos anunciadas como cura para el dolor crónico. Esta parece una película de terror, pero era medicina real del siglo XX. El neurólogo estadounidense Walter Freeman promovió la lobotomía con picahielos como una cura mental rápida. Freeman recorrió Estados Unidos en su camioneta, apodada su lobotomóvil, realizando demostraciones. Algunos pacientes no solo estaban deprimidos, también tenían un dolor crónico intenso e inexplicable. La idea era que mitigar la respuesta emocional haría que el sufrimiento fuera menos abrumador. Los periódicos publicaron historias optimistas sobre pacientes que sonreían más y se quejaban menos después. Detrás de esos titulares se esconden personas apáticas, discapacitadas o profundamente cambiadas. Una vez que aparecieron los fármacos antipsicóticos, las lobotomías pasaron de ser una cura milagrosa a un escándalo médico. Terapia con sanguijuelas para dolores de cabeza, dolores de muelas y dolores de parto. Para los médicos medievales, nada representaba tratamiento moderno como un frasco de sanguijuelas hambrientas. En Europa y el Imperio Otomano, los gusanos chupadores de sangre eran la herramienta multifunción de la medicina. Los médicos los colocaban en las sienes para los dolores de cabeza y en las mandíbulas para los dolores de muelas o la neuralgia. Durante los partos difíciles, a veces se aplicaban sanguijuelas sobre los tejidos inflamados para reducir la congestión percibida. La teoría seguía la medicina humoral. El dolor significaba demasiada sangre o fluidos corruptos. Se suponía que dejar que las sanguijuelas se alimentaran restablecería el equilibrio y calmaría los órganos alterados. En el siglo XIX, la demanda de sanguijuelas aumentó tanto que casi se sobreexplotó. Los hospitales franceses importaban millones cada año para tratar todo, desde fiebres hasta hemorroides. Irónicamente, la medicina moderna ha vuelto a utilizar con cautela las sanguijuelas para realizar cirugías reconstructivas delicadas. Sesiones masivas de sangría para drenar migrañas y dolores. Si no había sanguijuelas disponibles, los médicos a menudo recurrían directamente a la lanceta. Desde la antigua Grecia hasta los inicios de la Europa moderna, la sangría era la forma predeterminada de tratar el dolor. Una migraña, un dolor en el pecho o una inflamación en las articulaciones se atribuyeron a una circulación sobrecargada. Los médicos marcaban puntos en los brazos o el cuello y luego abrían las venas con cortes precisos. Los pacientes ricos pueden reclinarse en sillas especiales mientras reciben cuencos llenos de sangre caliente. Se dice que algunos nobles franceses sufrían hemorragias estacionales periódicas, como si fueran dolorosos controles de salud. Demasiado entusiasmo a veces mataba a gente por shock o por pérdida catastrófica de sangre. Los críticos siguieron advirtiendo que los pacientes pálidos y exhaustos no estaban exactamente equilibrados ni prosperaban. Aún así, la práctica sobrevivió obstinadamente hasta el siglo XIX antes de desaparecer definitivamente. Remedios con picaduras de abeja para el reumatismo, la artritis y el dolor de espalda.
Imagínate que tu médico te dice que te dejes picar deliberadamente docenas de veces. En algunas partes de Europa del Este y Asia, la terapia con veneno de abeja se convirtió en un remedio popular. Los curanderos sostenían abejas vivas con pinzas y las presionaban contra las articulaciones hinchadas. Se suponía que el breve pinchazo y el dolor ardiente debían arrastrar el dolor más profundo hacia arriba. Algunos médicos rusos y alemanes de principios del siglo XX incluso experimentaron con inyecciones controladas. Esperaban que la descarga inflamatoria del veneno pudiera reconfigurar el comportamiento del sistema inmunológico. Los pacientes con reumatismo a veces juraban que su rigidez se aliviaba durante días después. Otros simplemente terminaron con ronchas irritantes y ninguna mejora en la movilidad. Todavía existen versiones modernas, pero los investigadores las tratan con mucha cautela y escepticismo. Inyecciones de veneno de serpiente administradas a pacientes con dolor incesante. Convertir una de las peores armas de la naturaleza en un analgésico sonaba extrañamente lógico. En el siglo XX, algunos médicos experimentaron con venenos de serpiente altamente diluidos. Inyectaron pequeñas cantidades a pacientes con dolor por cáncer o neuralgia severa. Unos pocos ensayos pequeños informaron de un alivio temporal, lo que mantuvo viva la esperanza durante años. Pero la dosis era complicada. Una dosis excesiva podía provocar, obviamente, efectos secundarios peligrosos o shock. Las compañías farmacéuticas finalmente se centraron en componentes aislados en lugar de venenos crudos. Un ejemplo famoso es un medicamento para la presión arterial, derivado originalmente de la víbora brasileña. El sueño de las tomas directas de veneno se desvaneció en gran medida en rincones experimentales de nicho. Ungüentos de mercurio frotados sobre la piel para aliviar el dolor de las articulaciones y los nervios. Antes de que la gente comprendiera el envenenamiento por metales pesados, los ungüentos de mercurio parecían sofisticados y de alta tecnología. Los médicos europeos y de Oriente Medio frotaban ungüentos de mercurio sobre las articulaciones y los nervios doloridos. La extraña cualidad brillante del metal hacía que pareciera poderoso, casi alquímico, a los pacientes. A veces se mezclaba con grasa animal o hierbas para una mejor absorción. Los pacientes informaron calor, hormigueo y ligero entumecimiento en el lugar donde se masajeó el ungüento. Desafortunadamente, el mercurio absorbido se acumuló y dañó silenciosamente los riñones y el sistema nervioso. Los usuarios crónicos desarrollaron temblores, cambios de humor y los clásicos síntomas del sombrero loco. A pesar de la creciente evidencia, las preparaciones de mercurio sobrevivieron en las farmacopeas hasta bien entrada la época moderna. Solo con regulaciones más estrictas estos remedios brillantes y tóxicos para el dolor finalmente desaparecieron. Pastillas de arsénico recetadas para la neuralgia, los cólicos menstruales y los dolores de cabeza. El arsénico suena como algo sacado de una novela de misterio y no como un analgésico. Sin embargo, los médicos del siglo XIX en Europa y América prescribían dosis minúsculas de arsénico. Creían que estimulaba los cuerpos perezosos y aliviaba ciertos dolores relacionados con los nervios. Las farmacias vendían tónicos que contenían arsénico para mujeres con calambres menstruales y dolores de cabeza crónicos. Los pacientes describieron una extraña mezcla de energía renovada y menor malestar después de la dosis. Algunos médicos elogiaron el tono rosado que el arsénico supuestamente otorgaba a sus pacientes anémicos. El lado oscuro fue la toxicidad acumulativa, que provocó vómitos, debilidad y daño a los nervios. Como la línea entre lo terapéutico y lo letal era muy fina, ocurrieron accidentes. Con el tiempo, analgésicos más seguros y leyes de envenenamiento más estrictas hicieron que los tratamientos con arsénico fueran cosa del pasado. Enemas de humo de tabaco utilizados para tratar calambres, shock y víctimas de ahogamiento. Esto suena como una broma hasta que ves el equipamiento del museo. En la Europa del siglo XVIII, los médicos utilizaban fuelles para soplar humo de tabaco en el recto. Creían que el efecto estimulante de la nicotina podría reanimar a personas en shock o a punto de ahogarse. Las ilustraciones muestran a los rescatistas de la ribera del Támesis bombeando humo a las víctimas inconscientes. La misma técnica a veces estaba dirigida a los calambres abdominales y al dolor intestinal intenso.
Los botiquines médicos incluían tubos de madera decorativos y mangueras para estas fumigaciones de emergencia. Con el tiempo, los informes sobre problemas cardíacos y toxicidad hicieron que los médicos se sintieran cada vez más preocupados. Una vez que aparecieron otros métodos de reanimación, los enemas de tabaco rápidamente parecieron ridículos y peligrosos. Hoy en día sobreviven principalmente como un chiste en las historias de malas ideas médicas. Hierros al rojo vivo presionados sobre la piel para aliviar el dolor. Mucho antes de la terapia con láser, los curanderos recurrían al fuego literal para tratar el dolor. La cauterización consistía en presionar un metal caliente contra la piel por encima de una zona dolorida. En la Europa medieval y el Medio Oriente, los cirujanos utilizaban hierros en las articulaciones y los nervios. Se suponía que la intensa quemadura debía contrairritar, distrayendo al cuerpo de una agonía más profunda. Algunos textos médicos árabes describen puntos de cauterización específicos a lo largo de las extremidades o la columna vertebral. Los pacientes a menudo necesitaban varios asistentes simplemente para permanecer semiquietos durante el procedimiento. Eran comunes las cicatrices horribles, pero algunas personas informaron una reducción del dolor crónico después. Otros simplemente cambiaron el dolor articular invisible por una sensibilidad permanente alrededor de las marcas de quemaduras. A medida que la anestesia y la cirugía antiséptica mejoraron, la cauterización brutal perdió gradualmente su prestigio. Paños empapados en alcohol que se les dan a los bebés para el dolor de la dentición. Imagínese un bebé inquieto del siglo XIX y un padre desesperado buscando whisky. En Europa y América del Norte, las familias empapaban los paños en brandy o ron. Lo frotaban sobre las encías doloridas o dejaban que los bebés lo chuparan brevemente. El alcohol adormecía el tejido y provocaba somnolencia en el niño, a veces muy rápidamente. Algunas columnas de consejos incluso sugerían sumergir los chupetes o las cucharas en bebidas alcohólicas fuertes. En ocasiones, los médicos advertían sobre niños pequeños ebrios que se tambaleaban por salones y cocinas. Aún así, la práctica persistió hasta bien entrado el siglo XX en algunas comunidades. Con el tiempo, los pediatras destacaron opciones más seguras y resaltaron los riesgos del alcohol para los cerebros en desarrollo. Los padres modernos que leen esos viejos consejos suelen reaccionar con igual horror y simpatía. Jarabes calmantes con láudano para calmar el llanto y los cólicos de los niños. Si el whisky parecía suave para las encías, los jarabes de láudano lo llevaron aún más lejos. El láudano era una mezcla de opio y alcohol que se vendía ampliamente en el siglo XIX. Productos como el jarabe calmante de Mrs. Winslow prometían alivio de la dentición, los cólicos y el nerviosismo. Las etiquetas aseguraban a las madres exhaustas que unas pocas gotas calmarían a casi cualquier niño. Sin embargo, dentro de la botella había opioides lo suficientemente fuertes como para sedar a los adultos durante horas. Los anuncios de los periódicos rara vez mencionaban efectos secundarios como respiración lenta o posible dependencia. Algunos forenses documentaron silenciosamente muertes infantiles relacionadas con dosis generosas de estos jarabes. La presión pública y las nuevas regulaciones finalmente obligaron a que muchos remedios a base de opio para bebés fueran retirados del mercado. Siguen siendo escalofriantes recordatorios de hasta qué punto el marketing puede superar la comprensión médica. Balas mordedoras o correas de cuero como anestesia de campo de batalla casera. La frase morder la bala proviene de algo más que un lenguaje colorido. Antes de que la anestesia confiable llegara a todos los campos de batalla, los soldados a menudo enfrentaban cirugías completamente conscientes. Los cirujanos les entregaron correas de cuero, palos de madera o literalmente balas de plomo para apretar. La idea no era detener el dolor, sino evitar que se mordieran la lengua. Los relatos de conflictos como la Guerra Civil estadounidense describen tiendas de campaña ruidosas y horribles en funcionamiento. Los hombres se aferraban a todo lo que podían mientras les amputaban miembros o les extraían balas. A veces, un trago de whisky o ron se sumaba al plan improvisado de control del dolor. Los médicos trabajaron rápido, acelerando el proceso de infección y de conmoción en hospitales improvisados y abarrotados.
Los lectores modernos difícilmente pueden imaginarse viendo moverse una sierra mientras permanecen completamente despiertos. Tragar polvo de momías egipcias para dolores de cabeza y dolores generales. En la Europa moderna, incluso se reclutaba a los muertos para aliviar el dolor. Los boticarios molían supuestas momias del antiguo Egipto y vendían el polvo como medicina. La sustancia, llamada mumia, se utilizaba en mezclas para aliviar dolores de cabeza y dolores corporales vagos. Los pacientes ricos creían que los restos exóticos y conservados contenían energías curativas concentradas o resinas. Se dice que artistas y nobles de Francia, Alemania e Inglaterra guardaban frascos en casa. Algunos médicos admitieron más tarde que muchas momias no eran más que cadáveres modernos secos. Incluso hubo operaciones en el mercado negro que falsificaban momias para satisfacer la demanda. A medida que la arqueología maduró, los académicos atacaron este oficio por considerarlo un desperdicio y una falta de respeto. Rodar entre ortigas para distraerse del dolor artrítico. Imagínese caer voluntariamente en un campo de ortigas, una y otra vez. En algunas partes de Gran Bretaña y de Europa continental, los pacientes con artritis practicaban la urticación a propósito. La sensación de ardor y picazón eclipsó brevemente el latido más profundo en el interior de las rodillas o las manos. Algunos agricultores afirmaban que finalmente podían dormir después de una buena paliza con ortigas. Los herbolarios argumentaron que el aumento del flujo sanguíneo ayudaba a eliminar cualquier causa de rigidez. Los médicos escépticos, en su mayoría, vieron piel hinchada y ninguna mejora duradera en la función de las articulaciones. Sin embargo, los testimonios personales mantuvieron viva la práctica en los pueblos hasta el siglo XX. Los especialistas modernos en dolor a veces lo mencionan como un ejemplo sorprendente de contrairritación intencionada. Cataplasmas de estiércol de vaca aplicadas sobre espaldas y articulaciones doloridas. Cuando las farmacias estaban lejos, la gente utilizaba lo que su granja producía en abundancia. En la India rural, en África y en algunas partes de Europa, las cataplasmas de estiércol de vaca eran comunes. Los curanderos mezclaban estiércol fresco con hierbas o arcilla y luego lo extendían sobre una tela. La masa tibia se colocó sobre espaldas doloridas, rodillas hinchadas o piel inflamada. Algunas tradiciones afirmaban que la pureza de la vaca o su dieta otorgaban a la mezcla poder curativo. A otros simplemente les gustaba el calor constante y la humedad de una compresa barata y disponible. Por supuesto, los textos modernos sobre higiene señalan los riesgos de infección de forma bastante directa. Las bacterias presentes en el estiércol pueden convertir fácilmente heridas menores en problemas médicos graves. Hoy en día, estas cataplasmas de corral han sido reemplazadas por compresas calientes y vendajes estériles más seguros. Palomas recién muertas, partidas y aplicadas calientes sobre dolores de cabeza. La medicina popular urbana a veces convertía a las plagas de la ciudad en almohadillas térmicas portátiles. En la Europa moderna temprana, especialmente en Francia e Inglaterra, los curanderos utilizaban palomas recién muertas. Abrieron el ave y aplicaron su cuerpo tibio sobre la cabeza de un paciente. Los médicos creían que el animal podía provocar fiebre o un dolor migrañoso punzante. Ocasionalmente, el tratamiento se repitió con varias aves durante un único ataque largo. Los manuales médicos domésticos describían exactamente dónde colocar el cadáver sobre el cráneo. Los pacientes más ricos podrían sustituirlos por otros animales pequeños, como conejos, dependiendo de sus creencias. La ciencia nunca ha confirmado ninguna magia terapéutica especial en la carne o plumas de paloma. La práctica finalmente desapareció a medida que se hicieron más disponibles terapias de calor más limpias y menos inquietantes. Cebolla horneada sobre brasas y luego rellena en el oído dolorido. Para los dolores de oído, antes de que existieran los antibióticos, las cocinas se convertían en farmacias en casi todas partes. En Inglaterra, Irlanda y partes de Europa del Este, la cebolla horneada era un remedio clásico. La gente asaba una cebolla en las cenizas del hogar hasta que se ablandaba y se cocinaba al vapor. Luego exprimían el jugo tibio o un pequeño trozo en el oído dolorido. Se supone que el calor, la humedad y los compuestos antimicrobianos suaves aliviaban el dolor relacionado con la infección.
Los padres se sentaron junto al fuego sosteniendo a los niños retorciéndose mientras aplicaban el tratamiento casero. A veces, el olor solo probablemente despejaba los senos nasales y molestaba a todos en la habitación. Los médicos reemplazaron gradualmente estos rituales de cebolla por gotas para los oídos y antibióticos adecuados. Aún así, muchos abuelos recuerdan con cariño las cebollas como el remedio favorito de su familia para los oídos. Mantener la boca sobre semillas de beleño ardientes para adormecer el dolor de muelas. No todos los remedios antiguos para el dolor de muelas implicaban alcohol o hierbas simples. Algunos se volvían peligrosos. El beleño, una planta cargada de compuestos alucinógenos y tóxicos, aparece en remedios medievales. Las instrucciones describían cómo arrojar semillas sobre las brasas y cómo inhalar el humo por la boca. Inclinándose sobre el brasero, los enfermos bañaban sus encías con vapores adormecedores. Los alcaloides de la planta aliviaban el dolor, pero también podían causar mareos y visiones vívidas. Algunos manuscritos advertían sobre el peligro de utilizar demasiado o de repetir el proceso con demasiada frecuencia. Sin embargo, las personas desesperadas con abscesos dentales a menudo ignoraban esas cautelosas notas al margen. A medida que aparecieron anestésicos locales más seguros, la fumigación con beleño dejó de ser una práctica habitual. Hoy en día sigue vivo sobre todo en debates sobre venenos históricos y tradiciones de brujería. Pulseras magnéticas y piedras imán atadas a extremidades doloridas. Durante siglos, la gente creyó que los imanes podían extraer el dolor como si fueran limaduras de hierro. Los escritores antiguos describieron piedras imán colocadas sobre las articulaciones doloridas para reequilibrar misteriosas fuerzas corporales. En los siglos XVIII y XIX, las pulseras y cinturones magnéticos eran un gran negocio. Los anuncios prometían alivio del reumatismo, del dolor de espalda e incluso de los calambres menstruales y los dolores de cabeza. Algunos médicos incursionaron en el magnetismo animal, mezclando ciencia, espectáculo y sugestión. Los pacientes a menudo referían sensación de hormigueo o calor, efectos que se explican fácilmente por la expectativa y la presión. Los ensayos clínicos realizados mucho después encontraron pocas diferencias con las pulseras de cobre no magnéticas. A pesar de ello, las joyas magnéticas siguen siendo populares en los catálogos de bienestar y en los kioscos de los aeropuertos. Es un ejemplo perfecto de una terapia que se niega a morir, a pesar del escepticismo. El siguiente remedio popular es una lista de verificación de todo lo que los médicos modernos le dicen que no debe hacer. En algunas zonas rurales de América del Norte, la gente usaba queroseno o aceite de carbón con fines medicinales. Lo aplicaban sobre los dientes doloridos o hacían gárgaras con cantidades muy pequeñas para el dolor de garganta. La sensación de ardor los convenció de que algo poderoso estaba sucediendo con la infección. Los ancianos recordaron más tarde que el sabor era inolvidable y el olor residual casi permanente. Algunos afirmaron sentir un alivio espectacular de la noche a la mañana, aunque la mejoría espontánea es común en el caso de dolencias menores. Mientras tanto, los informes toxicológicos describen graves daños a los pulmones y al sistema nervioso por la ingestión de queroseno. Las campañas de salud modernas advierten firmemente contra la reactivación de cualquier versión de esta peligrosa práctica. Muestra hasta dónde son capaces de llegar las personas cuando el dolor y la distancia de los médicos chocan. Frotar lombrices de tierra o caracoles triturados sobre las articulaciones inflamadas. Cavar en el jardín no siempre era para buscar verduras, a veces era para buscar medicinas. Los textos tradicionales chinos, árabes y europeos mencionan lombrices de tierra o caracoles como remedios contra el dolor. Los curanderos trituraban las criaturas hasta convertirlas en pastas y las frotaban sobre las articulaciones hinchadas. Algunas recetas mezclan el puré con vino, vinagre o hierbas molidas para potenciarlo. La sensación refrescante del slime y su secado lento podrían haber ofrecido un alivio temporal. Los insectos y los invertebrados a menudo simbolizaban la regeneración, lo que reforzaba las creencias sobre la curación de los tejidos. De hecho, estudios de laboratorio modernos exploran los extractos de lombrices de tierra en busca de propiedades antiinflamatorias en forma purificada. Aún así, hoy en día pocos pacientes se ofrecerían voluntariamente a una terapia directa con cataplasmas de gusanos o caracoles.
Es una de esas prácticas más fáciles de estudiar en el microscopio que en la cocina. Se prueban terapias de choque en pacientes con misteriosos dolores crónicos. La electricidad no se detuvo en el pescado. Eventualmente comenzó a llegar directamente desde los enchufes de pared. A mediados del siglo XX, algunas clínicas probaron la terapia electroconvulsiva en pacientes con dolor crónico. La TEC ya se utilizaba para la depresión grave, por lo que los médicos esperaban resultados similares. Los pacientes con dolores de espalda debilitantes o migrañas a veces sufrían una serie de convulsiones inducidas. Algunos informaron un alivio parcial, posiblemente debido a cambios en el estado de ánimo más que a las vías del dolor. Otros solo recordaban confusión, dolores de cabeza y estigma por un tratamiento psiquiátrico controvertido. A medida que aumentó la comprensión, el papel de la TEC se redujo a los trastornos del estado de ánimo potencialmente mortales, no al dolor general. Hoy en día existen herramientas de neuromodulación más específicas, como estimuladores de la médula espinal e implantes nerviosos. La electricidad permaneció en la medicina del dolor, pero el enfoque salvaje, que abarcaba todo el cerebro, prácticamente desapareció. Baños de inmersión en agua fría para endurecer a los pacientes contra el dolor. Los médicos dijeron que si se mete en agua helada todas las mañanas, sus molestias podrían calmarse. Los sanatorios europeos del siglo XIX adoptaron la hidroterapia como panacea para los trastornos nerviosos. Los pacientes con migrañas, neuralgias o dolores vagos eran sumergidos en baños de agua fría. La respuesta de choque, los temblores y la respiración rápida fueron interpretados como un endurecimiento del cuerpo. Algunos programas combinaban baños fríos con horarios estrictos, caminatas y dietas vegetarianas blandas. Las entradas del diario describen a los pacientes temiendo la campana que anunciaba otra inmersión. Algunos juraron que la exposición prolongada redujo su sensibilidad al malestar diario. Otros simplemente aprendieron a soportar el ritual hasta ser dados de alta o rescatados por la familia. La terapia de agua fría sobrevive hoy en día sobre todo en tendencias de bienestar extremo y rutinas de recuperación deportiva. Extracciones dentales radicales para migrañas que se cree que provienen de las mandíbulas. Cuando los médicos no podían encontrar la fuente del dolor de cabeza, miraban más abajo. A finales del siglo XIX y principios del XX se impuso la teoría de la infección focal. Algunos médicos creían que las infecciones dentales ocultas desencadenaban enfermedades sistémicas, incluidas migrañas y artritis. Los pacientes con dolores de cabeza persistentes fueron remitidos a los dentistas para realizarles extracciones agresivas. A veces se caían dientes perfectamente sanos simplemente porque parecían sospechosos. Las fotografías muestran filas de dientes extraídos, conservados como espeluznantes trofeos de un trabajo minucioso. Muchos pacientes no vieron ninguna mejoría y ahora enfrentan problemas de masticación además. Los críticos convencieron lentamente a sus colegas de que en estos casos la correlación no equivalía a causalidad. Hoy en día los dentistas siguen tratando dolores de muelas reales, pero las migrañas ya rara vez hacen perder dientes. Marcar rodillas artríticas con monedas calientes para eliminar el dolor. En algunas tradiciones populares, aliviar el dolor significaba dejar una marca literal. Los curanderos calentaban monedas de metal o pequeños hierros y luego los presionaban sobre las articulaciones doloridas. Las quemaduras y cicatrices circulares resultantes se consideraron una prueba de la seriedad del tratamiento. Los pacientes con artritis en las rodillas o los hombros se sometieron a repetidas sesiones de marcaje durante meses. El intenso dolor superficial supuestamente distraía de la rigidez y los latidos profundos de las articulaciones. Las familias a veces reconocían los patrones de quemaduras de los demás como insignias de resistencia y esperanza. La infección, por supuesto, era un riesgo constante, especialmente sin herramientas esterilizadas ni vendajes. A medida que se difundieron las clínicas y los medicamentos antiinflamatorios, la gente abandonó silenciosamente estos rituales extremos. En ocasiones, fotografías antiguas revelan tenues cicatrices redondas que en su día simbolizaron un coraje obstinado. Pinchar la piel con espinas de raya como alivio del dolor mediante protoacupuntura. Mucho antes de que existieran las finas agujas de acero, algunas culturas costeras recurrieron al mar en busca de herramientas.
Los arqueólogos que estudian antiguos sitios mayas encontraron espinas de raya asociadas con el derramamiento de sangre ritual. Estas púas afiladas y venenosas perforaban la piel durante ceremonias relacionadas con el dolor y la curación. La iconografía sugiere que las élites los usaban deliberadamente en lenguas, orejas y extremidades. Aunque el significado religioso predominó, algunos participantes describieron estados de trance y una reducción del sufrimiento crónico. En otros lugares, las espinas de pescado puntiagudas o las piedras desempeñaron funciones similares en las primeras prácticas similares a la acupuntura. Con el tiempo, estos instrumentos rudimentarios evolucionaron hasta convertirse en agujas refinadas y estandarizadas en el este de Asia. Las clínicas de acupuntura de hoy parecen estériles en comparación con los antiguos templos o instalaciones a orillas de ríos. Sin embargo, la idea básica sigue siendo la misma. Pequeñas punciones dirigidas podrían influir en el modo en que el cuerpo procesa el dolor. Colgar pesas pesadas de las extremidades para estirarse y aliviar el dolor. Si una articulación dolía, el instinto histórico era simple: separarla. En diversas épocas, los médicos utilizaban dispositivos de tracción con pesas para estirar las extremidades doloridas. Colgaban sacos de arena de los tobillos o las muñecas para corregir la alineación y descomprimir los nervios. Para problemas de columna, los pacientes se recuestan sobre tablas mientras unos contrapesos tiran de sus cuerpos a lo largo. Algunos de los primeros cirujanos ortopédicos juraron que esto reducía la presión sobre las vértebras y los discos inflamados. Los pacientes a veces experimentaron un alivio temporal, junto con hematomas y entumecimiento debido a las correas. Las versiones caseras improvisadas utilizaban ladrillos, cinturones y ganchos fijados a las vigas. La tracción moderna está más controlada, pero no se recomiendan las curas con pesas colgantes. Muestran cómo la gente recurre intuitivamente a la idea de deshacer la compresión. Oraciones más azotes en la espalda para apaciguar a los demonios dolorosos. No todos los tratamientos para el dolor estaban dirigidos al cuerpo, muchos estaban dirigidos al alma. En la Europa cristiana medieval, la autoflagelación se extendió como una forma de penitencia y disciplina. Algunos también luchaban con dolor crónico y veían el sufrimiento como una limpieza espiritual. Si los dolores de cabeza o de las articulaciones se aliviaban después, atribuían el mérito a la aceptación divina, no a la fisiología. Los líderes religiosos a veces advertían contra los excesos, pero las exhibiciones dramáticas atraían a enormes multitudes. Cuando las plagas atacaban, los grupos de flagelantes intensificaban sus rituales, esperando que Dios cediera. Con el tiempo, las autoridades eclesiásticas tomaron medidas enérgicas contra los extremismos no autorizados y las hermandades secretas. Hoy en día, los historiadores analizan estas prácticas como mezclas complejas de fe, psicología y dolor corporal. Usar amuletos de dientes de lobo para protegerse del reumatismo y los calambres. En muchas culturas, la línea entre la medicina y la magia era cómodamente difusa. Los arqueólogos encuentran dientes de lobo perforados y ensartados como amuletos en tumbas de toda Eurasia. Escritores clásicos, como Plinio, describieron a los perros lobo protegiendo a los niños del miedo y del dolor de la dentición. El folclore europeo posterior amplió sus poderes para protegerse de calambres y dolores articulares. La gente llevaba los dientes en cordones debajo de la ropa, cerca de la piel o del corazón. Los cazadores a veces elegían el cánido más grande de un animal especialmente temido. Incluso cuando se utilizaban hierbas y ungüentos, el amuleto seguía siendo una protección de respaldo. Los escépticos solo vieron superstición, pero los creyentes señalaron escapes afortunados y aliviaron la rigidez. Las joyas modernas todavía toman prestado ese estilo, aunque la mayoría de los compradores pasan por alto las afirmaciones médicas. Clavar un clavo en un árbol para aliviar el dolor de muelas. Aquí, el dolor del paciente supuestamente se trasladó a la madera, golpe tras golpe del martillo. El folclore europeo y americano describe árboles del dolor de muelas marcados con innumerables clavos clavados. Los afectados se rascaban la encía dolorida con una uña hasta que aparecía un poco de sangre. Luego clavaban ese mismo clavo profundamente en la corteza, a menudo de noche. El silencio era crucial,
Muchas tradiciones insistían en que el ritual fracasaba si alguien hablaba. Algunas versiones especificaban fases de la luna o especies particulares de árboles para el éxito. Si el dolor desapareció más tarde, la gente decía que el árbol había aceptado el dolor. Los viejos robles y hayas cercanos a los pueblos a veces estaban erizados de clavos oxidados y medio tragados. Hoy en día esas historias fascinan a los antropólogos como ejemplos de transferencia de la enfermedad a otro objeto. Beber vinagre y cócteles de pólvora antes de realizar cirugías rudimentarias en el campo de batalla. Cuando no había anestesia adecuada disponible, los soldados recurrían a cualquier método que calmara el miedo más rápido. Los relatos de las primeras guerras modernas mencionan mezclas de alcohol, vinagre y pólvora. Los hombres bebían esa mezcla áspera justo antes de practicarles amputaciones o extraerles balas. La bebida ardiente creó una rápida oleada de calor, amargura y mareos. Algunos creían que la pólvora misma tenía poderes especiales contra las infecciones y el dolor punzante. Los cirujanos no solían discutir. Cualquier cosa que impidiera que el paciente saliera corriendo era bienvenida. Los escritores médicos posteriores descartaron en gran medida estos cócteles como placebos con mayor toxicidad. Sin embargo, en condiciones caóticas del campo de batalla, a veces un placebo más alcohol fuerte era suficiente. La medicina militar moderna, en cambio, se basa en analgésicos y anestesia cuidadosamente dosificados y probados. Durmiendo bajo cataplasmas de yeso alquitranado pegadas en el pecho. Para el dolor persistente en el pecho o la tos profunda, algunas familias recurrían a una sustancia pegajosa de color negro. Se extendían parches a base de alquitrán sobre un paño y se presionaban sobre la piel por encima de los pulmones. El olor resinoso llenaba los dormitorios mientras los pacientes intentaban conciliar el sueño debajo de ellos. El calor del cuerpo ayudó a ablandar el alquitrán, haciéndolo adherirse aún más fuerte. La gente creía que el poder de atracción expulsaba la inflamación, la flema y el dolor a través de la piel. Quitar el yeso por la mañana a veces duele casi tanto como toser. Las marcas de enrojecimiento o ampollas se interpretaron como prueba de que el remedio funcionó. Con el tiempo, las cataplasmas de mostaza, linaza y cebolla reemplazaron al pesado alquitrán en muchos hogares. Con el tiempo, los inhaladores, los antibióticos y los masajes regulados en el pecho hicieron que esos sucios apósitos se quedaran de lado. Rellenar las cavidades con lana de hierbas como tapón temporal para el dolor de muelas. Antes de las citas rápidas con el dentista, la gente improvisaba empastes extrañamente creativos para dientes dañados. Un método común era rellenar las cavidades con lana empapada en infusiones de hierbas. Se hervían ajos, clavos o cortezas amargas y luego se exprimían en pequeños mechones. La lana actuó como una esponja, manteniendo el medicamento directamente sobre los nervios expuestos. Los pacientes mordieron con cuidado, esperando que el tapón permaneciera en su lugar durante la noche. A veces el sabor era tan intenso que babeaban o tragaban constantemente mientras esperaban. Con el tiempo, los dentistas comenzaron a utilizar algodón y antisépticos profesionales en apósitos temporales similares. Más tarde llegaron los empastes permanentes, las coronas y las técnicas de endodoncia que sustituyeron a los tapones improvisados. En retrospectiva, la lana de hierbas se sitúa a medio camino entre la magia popular y la ciencia dental moderna. Inhalación de vapores de opio o cannabis para el dolor durante el parto y la cirugía. Mucho antes de la anestesia moderna, algunas de las plantas más resistentes de la historia llenaban los quirófanos. Textos antiguos de Egipto, Grecia y Asia describen la adormidera como una ayuda quirúrgica. Los pacientes bebían tinturas o inhalaban humo para adormecer su conciencia antes de comenzar los cortes. Las mujeres de varias culturas utilizaban preparados de cannabis durante el parto para aliviar las contracciones. Las mezclas de opio, vino y hierbas aromáticas a veces se servían como primeros cócteles anestésicos. Las descripciones mencionan estados de semiconsciencia, donde las personas gemían menos y recordaban poco. La dosis era impredecible. Muy poca los dejaba gritando, demasiada los arriesgaba a morir. Sin embargo, estos métodos basados en plantas fueron grandes pasos más allá de la mera moderación y la oración.
Allanaron el camino para anestésicos más seguros y medidos que transformaron la forma en que los humanos experimentan el dolor quirúrgico.